Martin Luther King. Nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y murió el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. El reverendo Martin Luther King Jr. fue una leyenda de los derechos civiles. A mediados de la década de 1950, el Dr. King lideró el movimiento para acabar con la segregación racial y contrarrestar los perjuicios en los Estados Unidos por medio de la protesta pacífica. Sus discursos, algunos de los más emblemáticos del siglo XX, tuvieron un profundo efecto en la conciencia nacional. Esto gracias a su liderazgo. El movimiento por los derechos civiles abrió las puertas de la educación y el empleo que durante mucho tiempo habían estado cerradas para la población negra en los Estados Unidos. Nació llamándose Michael King Jr. Su padre era pastor de la iglesia bautista de Atlanta. Durante un viaje a Alemania, King padre quedó tan impresionado por la historia del líder de la Reforma Protestante, Martín Lutero, que no solo cambió su propio nombre, sino también el de Michael, de 5 años de edad. A los 15 años fue aceptado en el Morehouse College, una escuela históricamente negra de Atlanta. En el verano anterior a su último año de universidad, el Dr. King sabía que estaba destinado a continuar con la profesión familiar, del trabajo pastoral, y decidió entrar en el ministerio. Se licenció en Morehouse a los 19 años y luego se matriculó en el Seminario Teológico Crosser de Chester, de Pensilvania, donde se licenció en Divinidad en 1951. Se doctoró en Teología Sistemática en la Universidad de Boston en el año de 1955. En 1957, junto a otros activistas de derechos civiles, fundaron la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur para aprovechar el poder de las organizaciones de la Iglesia negras para llevar a cabo protestas no violentas con el fin de lograr la reforma de los derechos civiles. Gracias al apoyo abrumador de la América Negra y al apoyo de destacados benefactores individuales, organizó y dirigió marchas por los derechos al voto de los negros, la desegregación de los derechos laborales y otros derechos civiles básicos. El 28 de agosto de 1963, la marcha sobre Washington por el empleo y la libertad se convirtió en la cúspide de la influencia nacional e internacional del Dr. King. Ante una multitud de 250,000 personas, pronunció el legendario discurso "Tengo un sueño" en las escaleras del Lincoln Memorial. Este discurso, junto con muchos otros que pronunció el Dr. King, han tenido una influencia duradera en la retórica mundial. En 1964, King recibió el Premio Nobel de la Paz por su activismo en pro de los derechos civiles y la justicia social. La mayoría de los derechos por los que el Dr. King organizó protestas se convirtieron en leyes, con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles en el año de 1964 y la Ley de Derecho al Voto en el año de 1965. La oposición de Martin Luther King a la guerra de Vietnam se convirtió en una parte importante de su imagen pública. El 4 de abril de 1967, exactamente un año antes de su muerte, pronunció un discurso titulado "Más allá de Vietnam", esto en la ciudad de Nueva York, en donde él propuso el cese a los bombardeos en Vietnam. El Dr. King también sugirió que los Estados Unidos declarara una tregua en el objetivo de lograr la conversación de paz y que se fijara una fecha de retirada. Martin Luther King se vio impulsado a centrarse en la justicia social y económica de los Estados Unidos. Había viajado a Memphis, Tennessee, a principios de abril de 1968 para ayudar a organizar una huelga de trabajadores sanitarios. En la noche del 3 de abril pronunció un legendario discurso, "He estado en la cima de la montaña", en el que comparó la huelga con la larga lucha por la libertad humana y la batalla por la justicia económica, utilizando la parábola del buen samaritano del Nuevo Testamento. Esto para subrayar la necesidad de que la gente se involucre. Pero el Dr. King no sobreviviría para hacer realidad esta visión. Al día siguiente, el 4 de abril de 1968, el Dr. King fue asesinado a tiros en el balcón del Motel Lorraine, esto en Memphis. Esto a manos de un delincuente de poca monta que había escapado el año anterior de una prisión de máxima seguridad. Estamos hablando de James Earl Ray.
Este fue acusado y condenado por el asesinato y sentenciado a 99 años de prisión el 10 de marzo de 1968. Después de 3 días de cárcel, Ray afirmó que no era culpable y que le habían tendido una trampa. Este pasó el resto de su vida luchando sin éxito por un juicio, a pesar del apoyo de algunos miembros de la familia de King. En el año de 1983, el presidente Ronald Reagan firmó un proyecto de ley por el que se creaba un día festivo federal en honor al Dr. Martin Luther King. Esto por su compromiso con la igualdad de los derechos y la justicia para todos. Celebrado por primera vez el 20 de enero de 1986, este día se llamaría el Día de Martin Luther King. En enero del año 2000, el Día de Martin Luther King se celebró oficialmente en los 50 estados de Estados Unidos.